Hola, bienvenidos a Firmes en la Verdad. Les saluda el hermano Eduardo Leiva. La apostasía no siempre se presenta como un rechazo abierto y deliberado de Dios. En ocasiones aparece disfrazada de disciplina, religiosidad y aparente santidad. En el mensaje de hoy estudiaremos 1 Timoteo capítulo 4 versículos 1 al 5 y aprenderemos a identificar las enseñanzas engañosas, proteger nuestra conciencia y reconocer la bondad de todo lo que Dios ha creado. En el primer siglo existía una comunidad religiosa conocida como los esenios. Buscando alcanzar una mayor pureza espiritual, practicaban estrictas regulaciones alimentarias y, por lo general, entre otras cosas, rechazaban el matrimonio. Consideraban que apartarse de ciertos aspectos de la vida corporal y material los acercaba más a Dios. A primera vista, aquella disciplina podría parecer profundamente espiritual. Sin embargo, detrás de ella había un grave error. Confundían la santidad con el rechazo de las bendiciones de la creación de Dios que incluye las cosas materiales. El cuerpo, el matrimonio y los alimentos comenzaban a verse como obstáculos para la vida espiritual en lugar de reconocerse como parte de la buena creación del Señor. Una enseñanza semejante amenazaba a la iglesia de Éfeso. Al parecer, algunos maestros de esa iglesia prohibían casarse y ordenaban abstenerse de ciertos alimentos. Sus enseñanzas parecían exigentes, disciplinadas y espirituales, pero en realidad contradecían la verdad de Dios. Esto nos enseña que el error religioso no siempre llega negando abiertamente al Señor. Muchas veces se presenta vestida de disciplina, austeridad y aparente santidad. Por eso, hoy más que nunca, la iglesia necesita aprender a distinguir entre la verdadera piedad y una apostasía disfrazada. Vamos a leer nuestro texto bíblico en 1 Timoteo capítulo 4 versículos 1 al 5. 1 Timoteo capítulo 4 versículos 1 al 5. La palabra de Dios dice: pero el Espíritu, refiriéndose al Espíritu Santo,
El Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios, por la hipocresía de mentirosos que, teniendo cauterizada la conciencia, prohibirán casarse y mandarán abstenerse de alimentos que Dios creó, para que con acción de gracias participasen de ellos los creyentes y los que han conocido la verdad. Porque todo lo que Dios creó es bueno, y nada es de desecharse si se toma con acción de gracias, porque por la palabra de Dios y por la oración es santificada. Entonces, ¿qué encontramos en este pasaje que acabamos de leer? En 1 Timoteo capítulo 4, versículos 1 al 5, encontramos dos verdades fundamentales que nos permiten enfrentar la apostasía. Número 1, la identificación del problema, la apostasía disfrazada. Esos son los versículos 1 al 3. Y número 2, la identificación de la solución, es decir, la verdad de la bondad de la creación. Esos son los versículos 4 al 5. Bueno, ahora para continuar con el mensaje, tenemos que tener presentes tres conceptos que los tenemos que tener presentes a lo largo del sermón y que los vamos a ir aclarando. En primer lugar, tenemos la apostasía. La apostasía, que es una palabra que hemos estado utilizando en esta primera parte del sermón, en el contexto bíblico, describe una rebelión contra Dios y un rechazo de su verdad revelada, algo que ha estado presente tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento. Actualmente, la apostasía representa la actitud consciente o inconsciente que lleva a una persona a negar creencias en las cuales antes creía. Es decir, por ejemplo, es el acto de una persona que dice ser cristiana, pero que con conocimiento y de forma deliberada rechaza verdades reveladas en la Biblia, como por ejemplo la divinidad de Cristo y la redención mediante su sacrificio de expiación en la cruz. También, dentro del contexto de esta carta de primera a Timoteo, los gnósticos del primer siglo habían tratado de introducir dos filosofías humanas dentro de la doctrina cristiana y contra las cuales Pablo argumenta en este pasaje en 1 Timoteo capítulo 4 versículos 1 al 5. Una de ellas era el ascetismo. El ascetismo es una práctica religiosa que busca la purificación espiritual mediante la negación del cuerpo y sus deseos, expresada en reglas de autonegación como expresiones como no manejes, no gustes, ni toques. Se define como la mortificación del cuerpo para fines religiosos, incluyendo la abstinencia del matrimonio y de ciertos alimentos. Este sistema surge de mandamientos humanos y de un sentido de culpabilidad que Cristo ya eliminó con su sacrificio en la cruz. En el tiempo que Pablo escribió esta carta, falsos maestros promovían ascetismo mediante la prohibición del matrimonio y de alimentos, una postura similar a la de los esenios, quienes practicaban regulaciones dietéticas y rechazaban el matrimonio. También estaba el dualismo, que es la base del ascetismo. El dualismo gnóstico dividía la realidad entre un mundo espiritual bueno y uno material malo, una estructura básica de la herejía enfrentada en la iglesia en Éfeso. Influidos por la filosofía griega, sostenían que la materia era intrínsecamente mala y el espíritu bueno, de modo que los apetitos corporales como el sexo piadoso, es decir, el sexo dentro del marco del matrimonio, y los alimentos debían erradicarse. Esto producía consecuencias prácticas. Matrimonio y comidas eran vistos como contaminantes y tanto el matrimonio como muchos alimentos debían evitarse. Tenemos entonces esta primera verdad que le permite a la iglesia enfrentar la apostasía. Y esta es la identificación del problema. ¿Qué problema? La apostasía disfrazada. Pablo comienza diciendo, pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe. Esto no es una suposición humana, sino que es una advertencia dada por el Espíritu Santo. Los postreros tiempos se refieren al período comprendido entre la primera venida de Cristo y su regreso, es decir,
estamos viviendo nosotros en los llamados tiempos postreros. Por tanto, la apostasía no es únicamente un acontecimiento que aparecerá al final de la historia. Es una realidad que ya estaba presente en los días de Pablo, que continúa en la actualidad y que continuará manifestándose hasta la venida del Señor Jesucristo. La palabra apostatar describe un alejamiento deliberado. No se refiere simplemente a una persona que atraviesa dudas, luchas o momentos de debilidad. Se refiere a quienes estuvieron cerca de la verdad, profesaron creerla y posteriormente la abandonaron conscientemente. ¿Cómo ocurre este alejamiento? Pues la palabra de Dios dice que algunos prestarán atención a espíritus engañadores y doctrinas de demonios. Esto significa que detrás de la falsa doctrina existe una influencia espiritual maligna. Satanás procura apartar a las personas de la verdad utilizando enseñanzas que parecen religiosas, pero que en realidad contradicen la palabra de Dios. Sin embargo, estas doctrinas no aparecen directamente como mensajes demoníacos, es decir, no vemos un demonio diciendo estas mentiras. Estas son transmitidas por maestros humanos, por falsos maestros humanos. Pablo los describe como mentirosos hipócritas, personas que aparentan piedad, pero enseñan falsedad. Su apariencia externa puede ser religiosa, aunque su doctrina y su conducta sean corruptas. De estos falsos maestros se dice también que tienen la conciencia cauterizada. ¿Qué es una conciencia cauterizada? Una conciencia cauterizada es una conciencia que ha perdido sensibilidad y por lo tanto es incapaz de diferenciar lo bueno de lo malo. Este tipo de conciencia, después de resistir repetidamente la verdad y justificar constantemente el pecado, dejan de sentir el peso de su propia maldad. ¿Cómo se manifiesta su apostasía? Es decir, ¿cómo manifiestan su rechazo a la verdad de Dios, incluso estando dentro de la iglesia? Pues lo manifiestan mediante prohibiciones aparentemente religiosas y piadosas. En este caso, en el ejemplo que nos ocupan, no casarse y abstenerse de alimentos, pero que en la actualidad se extiende a ciertas formas de vestir o maneras de entretenimiento. Pero detrás de estas reglas había una visión equivocada que consideraba buena la realidad espiritual y mala la realidad física y material. El cuerpo, el matrimonio y ciertos alimentos eran vistos como obstáculos para alcanzar la santidad. Estos falsos maestros convirtieron restricciones humanas en requisitos espirituales. En lugar de conducir a las personas hacia Cristo, las sometían a reglas externas y buscaban controlar sus conciencias. Prestemos atención a lo siguiente. La palabra de Dios nos enseña que no debemos sorprendernos cuando una persona que profesaba seguir a Cristo abandona la fe. La apostasía es dolorosa, especialmente cuando ocurre en alguien cercano, pero no significa que Dios haya perdido el control. Como leímos en este texto, el Espíritu Santo ya había anunciado que esto sucedería. Esta advertencia también nos llama a examinarnos. Asistir a una iglesia, conocer el lenguaje cristiano o participar en un ministerio no sustituye una relación verdadera con Jesucristo. Debemos preguntarnos, ¿descansa nuestra confianza realmente en Cristo y en su palabra? ¿Permaneceríamos firmes aunque veamos a otro, incluso personas queridas, abandonar la verdad? Nuestra fe debe estar fundada en el Señor y no en los hombres. También debemos cuidar aquello a lo que prestamos atención. No toda enseñanza que menciona a Dios procede de Dios. No toda doctrina que parece exigente produce verdadera santidad. Cada mensaje debe ser examinado a la luz de las Escrituras. Debemos preguntarnos si esa enseñanza concuerda con la palabra de Dios, si exalta a Jesucristo, si proclama correctamente el Evangelio y si conduce a la iglesia hacia la obediencia bíblica. Además, debemos cuidar nuestra conciencia. Cuando justificamos el pecado, rechazamos la corrección y silenciamos repetidamente las advertencias de la palabra, perdemos sensibilidad espiritual.
Tal vez usted sabe que existe una conducta que debe abandonar, pero ha aprendido a justificarse. No endurezca su corazón. Escuche hoy la voz de Dios a través de la Biblia. También debemos distinguir entre lo que significa templanza y legalismo. Abstenerse voluntariamente de algo puede ser legítimo por razones de salud, conciencia, prudencia o servicio cristiano. El problema comienza cuando una decisión personal se impone a todos como requisito para alcanzar la santidad. No debemos llamar impuro lo que Dios ha declarado bueno, pero tampoco debemos utilizar desordenadamente esas bendiciones. El matrimonio es bueno, pero el adulterio es pecado. Los alimentos son buenos, pero la glotonería es pecado. El descanso es bueno, pero la pereza es pecado. El problema no está en la creación, sino en el corazón humano que utiliza estas bendiciones de Dios fuera de sus propósitos. Ahora tenemos la segunda verdad que nos ayuda a enfrentar la apostasía, y esta es la identificación de la solución, la bondad de la creación. Eso lo encontramos en los versículos 4 al 5 del capítulo 4. Aquí vemos que Pablo responde al error explicando lo siguiente: porque todo lo que Dios creó es bueno y nada es de desecharse si se toma con acción de gracias. La bondad de las cosas creadas descansa en su origen, proceden de Dios. Esta afirmación nos lleva nuevamente a Génesis capítulo 1, donde Dios observó todo lo que había hecho y declaró que era bueno en gran manera. La materia no procede de una fuente maligna entonces. El cuerpo, el matrimonio, los alimentos, el trabajo y las provisiones ordinarias de la vida forman parte de la obra bondadosa del Creador. Es cierto que la caída introdujo pecado, sufrimiento y desorden en el mundo. Sin embargo, el pecado no convirtió la creación material en algo básicamente malo. La maldad aparece cuando el ser humano toma las bendiciones de la creación de Dios y las utiliza de manera contraria a su voluntad. Cuando Pablo afirma que nada debe desecharse, refuta directamente las prohibiciones de los falsos maestros. Ninguna autoridad humana tiene derecho a declarar espiritualmente impuro aquello que Dios hizo bueno. Pero Pablo añade que los dones deben recibirse con acción de gracias. La respuesta cristiana ante la creación no es el rechazo legalista ni el disfrute desordenado. Es una recepción agradecida, responsable y sometida a la voluntad de Dios. El versículo 5 dice que lo creado es santificado por la palabra de Dios y por la oración. Esto no significa que la oración convierta algo malo en bueno. La creación ya es buena porque procede de Dios. La palabra nos muestra cómo deben utilizarse las bendiciones de la creación del Señor, y la oración expresa nuestra dependencia y gratitud a Dios. De esta manera, las actividades ordinarias de la vida pueden convertirse en ocasión de adoración. Es por demás importante comprender esto. La palabra de Dios nos llama a valorar correctamente su creación. No debemos despreciar el cuerpo, el matrimonio, los alimentos, el trabajo, el descanso, la sana diversión y las provisiones ordinarias de la vida por una religiosidad superficial. Usted no honra más a Dios rechazando estas bendiciones. Lo honra cuando las recibe con humildad, las disfruta con dominio propio y las utiliza para su gloria. Una comida, una jornada de trabajo, el descanso, la vida familiar, una celebración y las cosas sencillas pueden convertirse en actos de adoración cuando reconocemos la mano del Señor detrás de ellas. La libertad cristiana, sin embargo, no significa vivir sin límites. Debemos considerar nuestra salud, nuestra conciencia y el bienestar de nuestros hermanos. Algo puede ser legítimo, pero no necesariamente conveniente en toda circunstancia. Por eso, las bendiciones de la creación de Dios deben disfrutarse con responsabilidad. No somos dueños absolutos de nuestra vida, sino administradores de aquello que Dios nos ha concedido. La acción de gracias también
debe convertirse en una disciplina constante. Orar antes de comer no debería de ser una costumbre vacía. Es una confesión de dependencia. Cuando damos gracias, reconocemos que Dios sostiene nuestra vida y que toda provisión proviene de su misericordia. La gratitud transforma nuestra manera de mirar lo cotidiano. El corazón ingrato generalmente observa solamente lo que le falta. El corazón agradecido, por otro lado, reconoce lo que ha recibido y por eso adora al dador. También debemos rechazar cualquier tradición que convierta la preferencia humana en requisitos de santidad. La palabra y su correcta interpretación, y no las reglas de los hombres, determina cómo debemos relacionarnos con la creación. La verdadera piedad no consiste en despreciar las bendiciones de la creación del Señor mediante prohibiciones y reglas. Consiste en recibirlos con gratitud, utilizarlos con dominio propio y consagrarlos para su gloria. Concluyendo este mensaje, en 1 Timoteo capítulo 4, versículos 1 al 5, nos presenta dos verdades esenciales. Primero, la apostasía puede presentarse disfrazada de espiritualidad. Algunas enseñanzas parecen piadosas y exigentes, pero contradicen la verdad de Dios, sustituyendo el Evangelio por reglas humanas y terminan endureciendo la conciencia. Segundo, la respuesta bíblica consiste en afirmar la bondad de la creación. Las bendiciones de la creación de Dios deben recibirse con oración, gratitud, dominio propio y responsabilidad. Permanezcamos atentos a la palabra, examinemos toda enseñanza, cuidemos nuestra conciencia y rechacemos tanto el legalismo como el abuso de la libertad. No permitamos que las tradiciones humanas sustituyan el Evangelio, ni que la ingratitud oscurezca la providencia divina. Vivamos con discernimiento y agradecimiento, reconociendo que toda buena dádiva procede de Dios y debe utilizarse para su gloria. Ahora, tal vez usted ha intentado acercarse a Dios mediante reglas, sacrificios, prohibiciones o méritos personales. Sin embargo, ninguna disciplina humana puede borrar nuestra culpa ni reconciliarnos con Dios. De hecho, todos somos transgresores de la ley de Dios que está expresada en los 10 mandamientos. Por eso Jesucristo vino al mundo para salvar a los pecadores. En la cruz recibió el castigo que nosotros merecíamos y resucitó para ofrecer vida eterna. No confíe en su religión, no confíe en su moralidad ni en sus esfuerzos. Reconozca su pecado, arrepiéntase y crea en Jesucristo como su Señor y Salvador. Venga a Él con fe. Solamente en Cristo encontrará el perdón que las reglas humanas nunca podrán producir, una nueva vida y liberación de la condenación eterna por medio de la gracia de Dios. Que Dios siga bendiciendo sus vidas.